Damos la bienvenida al ingeniero José Villavicencio. Él es presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores y presidente de la UGTE. Quisiéramos iniciar este diálogo, ingeniero Villavicencio, conociendo cuál es el sentir de los trabajadores que tras el proceso de negociación anual que se da para fijar el salario básico unificado, llegó a una conclusión que se la preveía ya de un alza de $10 con respecto al año 2024. Gracias. Mire, nosotros hemos condenado la fijación salarial irrisoria implementada por el gobierno para el 2025, porque $10 en una economía estancada con recesión de la misma, no puede ser posible que el gobierno se haya puesto de acuerdo con los empresarios y haya fijado $10, que significan, si dividimos para 30 días que tiene el mes, 33 centavos. Si eso lo dividimos para 8 horas, que es la jornada diaria de trabajo, evidentemente que son 4 centavos de dólar. Y por eso es que nosotros hemos condenado, porque exclusivamente se tomó en cuenta la proyección de la inflación que se rezaría este año, sin tomar en cuenta lo que establece la Constitución, sin tomar en cuenta el alto costo de vida, que a mayo del 2024 en algunas ciudades del país, el costo de la canasta básica bordea los $840. La pérdida del poder adquisitivo, que es otro elemento que se debería haber tomado en cuenta, no se lo tomó, y obviamente el estancamiento del empleo adecuado. Las cifras presentadas por el mismo Ministerio del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social demuestran que no se ha generado empleo adecuado desde el 2019 en adelante. Ni siquiera se han recuperado los empleos perdidos por la pandemia. Sin embargo, no se tomó en consideración, y con el argumento que hay crisis energética, nuevamente se ha descargado esta crisis en los trabajadores y los pueblos, y han fijado un miserable incremento salarial de $10. Además del empleo y el subempleo que existe en Ecuador, el empleo en general está en una situación crítica en este país. Sin duda, las cifras demostradas por el Ministerio del Trabajo se evidencia de que de cada 10 ecuatorianos, solo 2.5 tienen un empleo adecuado. El resto está en la informalidad, en la precariedad laboral, y no puede ser posible que el ministerio se convierta en garantizar esta precariedad laboral. Y digo esto porque evidentemente el 80% de la población económicamente activa que está en edad de trabajar está en la informalidad. Por eso nosotros venimos denunciando, se pretende legalizar la precarización laboral, la esclavitud moderna asalariada. Evidentemente que esto significa trabajo un mes, 3 meses, 6 meses y luego le despiden. Entonces, la situación del empleo es una preocupación grave. Sin embargo, tampoco se ha tomado en consideración, porque obviamente los economistas establecen que en tiempos de crisis hay que mejorar los ingresos de por lo menos quien tiene un trabajo estable, para que exista circulante. Si hay circulante hay demanda, y obviamente producción, y si hay producción hay fuentes de empleo. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo, ingeniero Villavicencio, con ese Consejo de Salarios, que año a año realiza el mismo ejercicio, pero parecería ser una actividad ociosa, vana? Yo he establecido que el guión de la telenovela del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios anualmente se repite, y este año no es la excepción, porque se ha incumplido la misma normativa, y lo incumple en este caso la presidenta del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que es la ministra. ¿Y por qué lo incumple? Si revisamos el acuerdo ministerial 185 de octubre del 2020, establecía que hasta el 20 de noviembre se deben dar las reuniones del Consejo. Adicionalmente a esto, el Consejo, que fue electo en el 2023, decidió que las reuniones deben darse cada 2 meses, y que discutirá políticas de empleo, conflictividad laboral, obviamente el tema salarial.
Sin embargo, se incumplió. Se convocó a la primera ¿Cuántas reuniones se han dado? Se convocó a la primera reunión para el 6 de diciembre. Y como la ministra sabía que estaba a destiempo, el 3 de diciembre emite un nuevo acuerdo ministerial, cambiando la fecha de reuniones, que ya no sería hasta el 20 de noviembre, sino el último cuatrimestre de cada año. Se dio la reunión el 6 de diciembre para conocer estas cifras por parte del Ministerio del Trabajo, del IES, del Banco Central, del INEC, y se dio la segunda reunión la semana pasada. No hubieron acuerdos de manera tripartita, pero sí entre el gobierno y empresarios y a través de un acuerdo ministerial. Al final del día, el gobierno fija este irrisorio incremento para el 2025 a través de un acuerdo ministerial. Entonces, Bien, más allá de este salario básico unificado, que es un referente importante, de cualquier manera en la relación a trabajadores y empleadores, ¿cómo califica usted las políticas generales del gobierno de Daniel Noboa, que se encuentra ya entrando en su recta final? Vienen los procesos de elección de un nuevo gobierno, de una ratificación de Daniel Noboa que podría darse, pero este gobierno, en el ejercicio de sus funciones por el mandato que adquirió luego de la muerte cruzada, fenece ya en mayo. ¿Cuál es el balance que ustedes sacan? mire, para nosotros la situación es muy crítica y nosotros hemos planteado que ha habido un gobierno incapaz. Tema de empleo es uno de los elementos. La situación es muy crítica, muy compleja para los trabajadores. El Ministerio del Trabajo se ha convertido en agencia de los empleadores para despedir a través de instrumentos ilegales y obviamente usando hasta actos de corrupción por parte de los inspectores. De la mano va el tema de la educación, porque hay ¿Puede 800,000 explicarnos jóvenes. un poquito más lo que acaba usted de señalar? Sí, nosotros hemos venido denunciando con claridad. Inspectores de trabajo de manera corrompida actúan a favor de la patronal para despedir a dirigentes sindicales. Podemos poner ejemplos. 34 trabajadores, entre ellos 30 trabajadores dirigentes de una empresa privada de Palmeras de los Andes del Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Votaron abajo los vistos buenos con el aval del director regional de El Trabajo. La semana pasada, 8 dirigentes sindicales de Alex Palma, y se ha denunciado que los inspectores han actuado de manera corrompida. Vemos despidos en la ciudad de Cuenca, dirigentes, lo que ha ocurrido con el compañero David Almeida, y lo más grave, digo yo, a un dirigente sindical con el 60% de discapacidad de la provincia del Oro, del Cantón Santa Rosa, 60% de discapacidad. Él tenía dos condiciones especiales, ser dirigente y tener la discapacidad. Y no tomaron en cuenta, porque evidentemente los inspectores no respetan el Estado constitucional de derecho, sino que actúan de manera corrompida. Acaban de sacar vistos buenos en la provincia de Sucumbíos, en la misma línea, con el aval de los inspectores. Supuestos incumplimientos. ¿Cuál es las cifras que usted menciona son inusuales, asumimos. ¿Y significaría esto una política quizá en contra del sindicalismo en Ecuador? Una política de afectar a los derechos fundamentales, que es la organización y la contratación colectiva. Eso se está dando y evidentemente que es una política inusual. El 2024, más de 50 vistos buenos a dirigentes sindicales por supuestas infracciones que obviamente las resoluciones de los inspectores no los haría ni siquiera un estudiante de primer curso de derecho. Pero eso es lo que está ocurriendo en el país y por eso nosotros hemos dicho la política laboral en nuestro país es gravísima. De la mano va el tema de educación, por eso yo decía 800,000 jóvenes ni estudian ni trabajan, denominados los NINES. Y entonces esa es la situación gravísima. El tema de la salud. Entonces podemos nosotros resumir que en el tema del empleo, educación, salud y en el tema de combatir la inseguridad,
tanto la delincuencia organizada como el narcotráfico, obviamente el gobierno ha perdido el año, que son las principales necesidades del pueblo ecuatoriano. El gobierno busca posesionar cifras que ha resuelto este problema, sin embargo, la realidad es todo lo contrario. Entonces nosotros decimos, solo en estos 4, 5 ejes que son fundamentales y las necesidades de los ecuatorianos, obviamente ha sido el gobierno nefasto. ¿Se ha podido realizar alguna gestión bipartita con el gobierno que signifique una mejora quizá en las complejas políticas laborales que se manejan aquí en Ecuador? Mire, con el gobierno ha sido obviamente imposible hacerlo. Imposible porque hay un gobierno autoritario, prepotente, con tintes dictatorial, que no quiere escuchar a los distintos sectores. Nosotros acá, Cómo se evidencia esa actitud dictatorial que usted señala? ¿cómo se evidencia? Obviamente que no quiere escuchar a los distintos sectores y que lo que él cree que hace es lo correcto, es lo adecuado y no se escucha los problemas, obviamente en este caso laboral, no se escucha los problemas educativos, los problemas de salud. Entonces, evidentemente, eso está ocurriendo y lo que se tiene como respuesta es insultos a través de sus participaciones. Entonces, ahí se demuestra que no escucha al pueblo ecuatoriano, al soberano, su postura de prepotente, de autoritario, de tintes dictatorial como tal. En el caso de la ministra del Trabajo, nosotros ya nos hemos cansado de plantearlo. Hace más de 4 meses hemos insistido por 2 ocasiones reunirnos para tratar estos temas. No hay respuesta. Están en otros temas y no en tratar de resolver la conflictividad laboral que existe en el país. ¿Qué decir en cuanto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Recordemos que esto fue objeto del debate presidencial, en el cual Noboa utilizó algo más de un minuto para comprometerse con una serie de temas que prácticamente solucionaban los principales asuntos del IES. El Instituto Ecuatoriano acaba de aceptar lo que nosotros hemos venido planteando públicamente. La deuda oficial que tiene el Estado ecuatoriano con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son de 24,000 millones de dólares. Si a eso le sumamos 6,000 millones que todavía están por auditar, son 30,000 millones de dólares. Más obviamente la deuda de los famosos bonos, que son 9,500 millones de dólares. De eso, el gobierno actual, solo tomando en cuenta la deuda firme de 24,000 millones de dólares, no ha pagado un solo centavo no ha entregado y ha pagado el gobierno. Pese a que establece, que él lo dijo que va a resolver, a establecer un plan de pagos, pese a que hay una ley que dice de que dentro de los 10 años se debe pagar esa deuda, este gobierno no ha pagado un solo centavo. Los 2,600 que anunciaban que pagaban, obviamente es una deuda que se viene arrastrando de parte del 2024, parte del 2023, del 40% que tiene que entregar anualmente. Y una parte de la deuda de salud son alrededor de 140 millones de dólares y obviamente el tema de riesgos del trabajo. Pero de la deuda que es firme, 24,000 millones de dólares, no hay un solo centavo. Y no habrá en el 2025, porque obviamente el presupuesto es prorrogado por el tema de elecciones. Así que la situación es muy crítica. ¿Cómo ven el futuro? Se abren nuevas esperanzas para el país siempre que hay una elección. Ahora hay 16 opciones que vislumbran ustedes en el futuro tras las elecciones que se concretarán entre enero y marzo. Mire, yo creo que Gustavo y ecuatorianos tenemos la obligación, el soberano, el pueblo, de escuchar a los candidatos cómo, cuándo y de dónde van a resolver los problemas. ¿Cómo van a generar empleo? 6 millones de ecuatorianos están en la informalidad, en la precariedad.
¿Cómo lo van a hacer? Dos, ¿cómo, cuándo y de dónde van a pagar la deuda del IES? Que acabo de mencionar la cifra. ¿Cómo van a combatir la delincuencia común, organizada, el narcotráfico? Porque evidentemente para nosotros el gobierno actual ofreció varias cosas y no ha cumplido. Y lo que viene es anunciando pronunciamientos electoreros, demagogia. Y es fundamental y es responsabilidad del soberano, de los ecuatorianos, entonces escuchar en los debates que va a haber para presidente y vicepresidente, cómo, cuándo y de dónde van a resolver las principales necesidades, que sería empleo, educación, deuda del IES y garantizar la vida a los ecuatorianos. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Gracias. Declaraciones del ingeniero José Villavicencio. Él es el presidente del Frente Unitario de Trabajadores y presidente de la UGT.